Muy buenos días, mi nombre es Axel Anis Méndez y hoy vengo a presentar mi video para la clase de Matemáticas y Ciencia de Datos para la toma de decisiones del grupo número 800. Y bueno, para comenzar quisiera hablar de los 5 conceptos que aprendí dentro de esta materia. El primero sería la implementación del método CRISP-DM, que es prácticamente una metodología utilizada en la ciencia de datos. Y la implementación de esta metodología nos sirve para entender cómo funciona nuestro proyecto, para qué está dirigido y cómo lo vamos a hacer. Dentro de las múltiples etapas que tiene, prácticamente llegamos hasta la etapa de la evaluación, pero esto depende bastante del alumno, ya que depende si desea seguir implementándolo en su día a día o si simplemente va a dejarlo hasta la utilización y finalización que le dimos dentro de esta materia. Después, también aprendí cómo formar una base de datos correctamente, y es que esto también es importante dentro de la elaboración que hicimos de nuestro proyecto, porque si tenemos una mala base de datos, prácticamente el resultado también va a ser malo. Y esto puede ser desde tener datos vacíos, datos erróneos o simplemente inútiles. El programa que utilizamos para almacenar esta base de datos fue en Excel y prácticamente también lo implementamos en Google Colab. El tercer aprendizaje que tuve fue cómo utilizar el lenguaje Python. Prácticamente no lo domino para este punto, pero sí podría decir que lo puedo implementar para el desarrollo de trabajos como es en este caso de esta clase, o en futuros trabajos en donde simplemente deba hacer alguna investigación corta para aprender qué función me es útil y poder implementarla. La utilización del lenguaje Python prácticamente nos permite automatizar gran parte del trabajo y además lo hace sumamente rápido, ya que si actualizas alguna parte de la etapa temprana o anterior y necesitas ver el resultado actualizado, simplemente basta con volver a correr el código y obtienes el resultado mismo. El cuarto aprendizaje que tuve fue cómo utilizar Google Colab. Personalmente no lo conocía del todo y no sabía cómo se podía implementar. Ahora ya lo sé. Y es que prácticamente dentro de esta clase nos sirvió como medio para poder ejecutar el lenguaje escrito en Python y tener el resultado. Una de las características que nos ayuda mucho es para poder compartir nuestro código con el profesor y además almacenarlo dentro de la nube. Por lo tanto, no tenemos que utilizar almacenamiento interno de nuestro dispositivo. Y por último, un aprendizaje que también tuve fue cómo interpretar los resultados mismos de mi modelo. Prácticamente, estadísticas como la R cuadrada me ayudan a poder entender cómo es que funciona mi modelo y cómo se ajusta para explicar mi base de datos. También tengo los residuos, que prácticamente son la diferencia entre un resultado pronosticado y uno real cuando se hace esta comparación. Es decir, en la etapa de entrenamiento y prueba se puede comprobar qué tanta es la magnitud que se tienen de los residuos. Y también sirve mucho crear gráficas para entender cómo funciona tu base de datos y cómo funciona tu modelo. Y prácticamente se deben de comportar similarmente. Ahora, opino que lo que aprendí en esta clase sí lo podría volver a utilizar dentro de mi vida profesional o en mi vida estudiantil, ya sea porque en las clases puedo ajustar alguna necesidad que tenga o problema a una base de datos y también correrla con Python a alguna solución que pueda crear. Todo depende de qué tan creativo sea y si realmente puedo ajustar los datos que tengo a algo matemático. Después, pienso que sí pude ponerle bastante empeño en los trabajos que realizamos a través de todas las semanas y sin embargo, también pienso que pude haber dedicado más horas de mi estudio personal para poder repasar los temas. Y oportunamente podría ser de buscar fuentes de terceros o fuentes de información externas a la institución, donde pueda repasar los temas que vimos, ya sea para aprender más de ellos o si no, utilizando otra perspectiva de algún otro autor, poder entender alguna cosa que simplemente no capté en un inicio. Y por último, lo que más me gustó de esta unidad de formación fue cómo está estructurado el apartado de módulos, en especial la información de la clase, porque esta misma está estructurada de una manera que la puedes consultar rápidamente, la puedes ubicar dónde está, en qué semana se encuentra y puedes repasar todos los temas que vimos. Y es que además pienso que como está estructurada como un texto largo, no se podría implementar fácilmente en una clase grabada o en vivo. Y bueno, eso sería todo lo que tengo que decir por este video. Nuevamente mi nombre es Axel Anis Méndez y muchas gracias.